Bueno, pues vamos a platicar sobre los almacenes, los diferentes tipos de almacenes que existen, algunas configuraciones de almacenes y vamos a comenzar por un repaso breve de lo que es un almacén, qué es lo que nos dice la teoría de lo que se trata un almacén o tener un almacén y cuáles son los objetivos de contar con ello. Bueno, pues aquí tenemos dos imágenes, una que podemos ver, pues un almacén como probablemente no lo imaginemos la mayoría cuando escuchamos esta palabra, y del otro lado tenemos una, aquí pues tenemos una alacena, básicamente, ¿no? Y un almacén pues simplemente es un lugar donde se guardan las cosas para poder disponer de ellas cuando las requerimos o en el momento adecuado. Entonces, en el sentido de esta definición, pues un almacén es una alacena. Básicamente tenemos todos nosotros un almacén o varios almacenes en nuestra casa o en nuestra oficina. Podemos tener almacenes de tamaños diversos, ¿no? Finalmente lo que buscamos es guardar cosas para poder disponer de ellas en el momento en que las requerimos. Hay quienes defienden la existencia de los almacenes donde se asegura que pues, se deben de colocar los objetos que son útiles y muchas personas, muchas organizaciones, muchas teorías, teóricos, autores defienden que los almacenes deben existir porque ahí se conservan objetos que van a ser de utilidad. Pero también hay quienes critican el almacenaje de los objetos, pues hablando o refiriéndose a los costos que implica tener objetos almacenados, ¿no? Algunas teorías importantes como, muy importantes como por ejemplo Just in Time, es, eh, plantea mucho o cuestiona mucho la existencia de almacenes en el sentido de no tener objetos que no vamos a utilizar. Es, hay que considerar que los almacenes pues son una parte importante de la gestión logística, porque la logística es la actividad que nos va a permitir que el producto pues adquiera valor cuando todo lo que se ha realizado permite que el cliente lo reciba en el tiempo y en la forma adecuada y al menor costo posible. Entonces, para que esto se pueda dar, la gestión de los almacenes es sumamente importante. ¿Qué es la gestión de almacenes? La gestión de almacenes, bueno, pues es un proceso que se ha diseñado por toda la parte de la logística que consiste en recibir, conservar y entregar cualquier material, ya sean materias primas, productos en curso o productos terminados, o incluso productos que han sido devueltos al proveedor o al vendedor o a alguno de los sujetos que forman parte de toda esta cadena productiva y eh, todo se hace dentro de un mismo almacén y hasta el punto de consumo, incluyendo el tratamiento o información de los datos generados. Esto es muy importante. La logística actualmente pues también se incluye en la parte de obtener información, obtener datos y esos datos tienen que ser tratados y resguardados dentro de la organización por el área principalmente de logística. ¿Cuáles son, qué es esto de lo, qué son, cuáles son los tipos de almacén? ¿Cuántos almacenes podemos encontrar? Ya te mencionaba que todos tenemos uno o varios en nuestra casa u oficina, eh, pero ¿cuál es el concepto del almacén? El almacén propiamente en términos de logística es el recinto donde se van a realizar las funciones de recepción, manipulación, conservación, protección y la posterior expedición de los productos hacia un consumidor. ¿Cuáles son las razones que tenemos para que existan los almacenes? Bueno, la primera razón es evitar desequilibrios en los ritmos de aprovisionamiento y producción, es decir, que siempre hay una constante, un ritmo constante en el aprovisionamiento y en la producción. Otra sería evitar desequilibrios entre la demanda y la oferta de los productos, que siempre exista ese equilibrio entre lo que se está solicitando contra lo que se está ofreciendo.
Y otro sería optimizar los recursos financieros que se derivan del coste de los materiales en el almacén. Es decir, cuando nosotros tenemos un almacén, una de las razones es optimizar esos recursos financieros que se dan o que se deben de gestionar en el uso adecuado de los materiales dentro de nuestro almacén. Existen diferentes clases de almacenes y diferentes subcategorías, por decirlo de alguna manera, pero vamos a ver las principales. Hay que considerar primero que el almacenaje es una subvención, es decir, es un gasto o representa un costo, ¿sí? Y que va a depender de algunos factores como los que vamos a mencionar enseguida. Pero el almacenaje siempre va a representar una erogación de dinero, ya sea dentro de la misma organización, que sea la misma organización la proveedora de su gestión logística, o cuando se subcontrata este tipo de servicio. Entonces, una sería la función de aprovisionamiento cuando tratamos de almacenar materiales, y otra sería la función de distribución si el almacén lo que está haciendo es resguardar los productos terminados. Tenemos diferentes clasificaciones de los almacenes dependiendo de los departamentos. Podemos tener almacenes de entrada, donde se van a regular el flujo interno de los materiales para la realización del proceso de fabricación. Es decir, el almacén de entrada es donde llegan las materias primas o los productos que se pueden incorporar a otros productos cuya fabricación está en curso. Tenemos los almacenes de salida, que se refiere al mismo concepto anterior, pero destinado específicamente a productos que ya se terminaron de fabricar. Y tenemos también almacenes según la naturaleza del producto, que pueden ser pues almacenes de materias primas, almacén de productos en curso, en lo que pasa de una etapa a otra, y almacén de productos terminados, o también en el caso de almacenes con material auxiliar, es decir, al material que nos va a ayudar para algún punto de la fabricación, herramientas o maquinaria. Tenemos también almacenes que se pueden catalogar según su localización. Hablamos de almacenes centrales, que son aquellos que se localizan lo más cerca posible del centro de fabricación y están diseñados la mayoría de las ocasiones para manipular grandes cargas. Tenemos el almacén regional, que se encontraría muy cerca del punto pero de consumo, y lo que está diseñado para recibir las cargas grandes y poderlas repartir en unidades más pequeñas a través de los sistemas de transporte. Tenemos también los almacenes de plataformas, que son espacios logísticos en los que la mercancía no se va a almacenar de forma permanente. Ahí los productos transitan a través de diferentes plataformas, permanecen en ellas algunas horas o algún tiempo ya determinado y después son enviados a centros de distribución o a los consumidores. Tenemos también una clasificación según la propiedad. Puede ser un almacén propio de la compañía, puede ser un almacén que está en alquiler o en un régimen de leasing. El leasing es un sistema de arrendamiento financiero, donde pues va a entrar una parte de, ya hay una parte financiera, una parte contable, y que puede traer algunos beneficios. Esto va a depender mucho de la capacidad económica de la organización y cuál sea su política interna en términos fiscales. Tenemos también almacenes que se pueden clasificar según la función logística, y podemos hablar de almacenes de consolidación que tienen como finalidad agrupar pedidos pequeños de diferentes proveedores que llegan en un solo envío o que se van a mandar en un solo envío. Esto reduce los costos de manera significativa. Tenemos un almacén de división de envíos o de ruptura, y es en el que se realiza la función contraria al caso anterior, es decir, cuando un pedido es de gran volumen para enviarlo al cliente, en este almacén se dividen para realizar envíos de menor tamaño. Y tenemos también almacenes combinados, que es una mezcla de ambos, donde se pueden realizar las dos actividades. Otro tipo
de almacén y que lo menciono de manera aparte, separada, es el cross-docking, que es un esquema de almacenamiento temporal y de distribución muy utilizado por muchísimas compañías alrededor del mundo y del cual platicaremos específicamente. Ahorita solamente quiero mencionarlo eh, como un tipo de almacén con características muy especiales. Se ubica en zonas estratégicas y estos almacenes trabajan sin stock, no hay un stock, es una plataforma básicamente. Aquí lo que realizan es una recepción, verificación y distribución física inmediata de los pedidos que les están llegando. Es importante considerar que el cross-docking tiene una función en la utilización, en el sentido de utilizar mucho tanto recursos físicos en menor cantidad y recursos tecnológicos también es muy importante, pero vamos a hablar de ello más a detalle en una presentación especial de cross-docking. Eh, Hay que tener en cuenta, eso es muy importante, que el almacén por sí, la función del almacén no le va a añadir ningún valor al producto, para nada. Al contrario, el, el almacén va a incrementar el costo del producto y por ello una de las funciones de la empresa es minimizar los costos de almacén. Siempre va a tratar la organización de disminuir los costos de almacén porque el almacenaje trae consigo un costo operativo alto, pero además puede traer riesgos al producto terminado o al producto que se está almacenando. Puede existir mucha merma debido a factores como la mala gestión de un almacén, que también lo vamos a tocar en un punto en particular. Bueno, pues hasta aquí esto es la parte de los almacenes, su gestión, cómo se trabajan, cómo se dividen, cómo estas características, cómo son de algunos almacenes.